libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo Eliseo a los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon de delante a los ojos, a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y él dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, y se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo.
y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Amén. Pueden sentarse. En esta mañana estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema Caminando con los ungidos. Amén. Tenemos una gran promesa. No sé cuántas veces lo he dicho, cuánto lo he repetido desde el 28 del mes de diciembre hasta hoy. Y ciertamente ustedes me van a escuchar hablando de ella, porque si algo nos ha enseñado el Señor es a caminar con sus promesas. Una gran promesa como la que el Señor nos entregó para este nuevo año requiere de un caminar con hombres y mujeres, escuche bien, que estén ungidos. Preste la atención. Ese ensanchamiento que el Señor nos quiere dar requiere de un caminar con gente ungida. No es un caminar con cualquiera, es con gente que tenga la unción, que tenga el Espíritu Santo de Dios. La Biblia nos habla de un hombre llamado Eliseo. El hombre de la unción en aquella época era Elías. Era el hombre al que el Señor había ungido con su Santo Espíritu. Era el hombre que había hecho volver el corazón del pueblo de Israel al Dios de los cielos. Porque el Señor, a través de él, hizo que se detuviera la lluvia. Luego hizo que descendiera nuevamente la lluvia sobre la tierra. Hizo que el pueblo de Israel se convenciera que Jehová era Dios y que dejaran a los Baales, a los falsos dioses, a la diosa Acera, y le dieran la adoración genuina y verdadera al Señor. Fue el hombre que hizo descender en más de una oportunidad un fuego del cielo. El hombre que se hospedó en la casa de una viuda y el Señor le sustentó a él y a la casa de esta mujer con tan solo un poco de harina y un poco de aceite que había en unas vasijas. Resucitó al hijo de aquella mujer. El hombre de la unción, el ungido de Jehová. Y cuando supo que Dios estaba por levantarlo, por llevárselo, dice la palabra que un hombre llamado Eliseo, al cual Dios había llamado, pero que una cosa es el llamado de Dios
Y otra cosa es nuestra aceptación de ese llamado. Un hombre que desde el primer momento en que recibe el llamado del Señor decide caminar con el hombre de la unción. No era él el ungido, era Elías, pero él caminaba de la mano de Elías. Y dice la palabra que Elías le dice a Eliseo: quédate aquí, porque Jehová me ha dicho que vaya a Betel. Pero si algo tenía claro Eliseo, era que él no se podía separar de Elías. Estamos acá. Cuando Eliseo escuchó que Elías le dijo: que se quedara, él le dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y comenzó la caminata. Estamos acá. Comenzó la caminata. Eliseo se dirigía desde Gilgal hasta Betel. Elías y Eliseo, ¿qué era lo que hacía? Eliseo le seguía. Llegaron a Betel y la escritura revela que en Betel habían hombres que profetizaban y que se les reveló que a Eliseo, que a Elías, el Señor lo iba a arrebatar. Y se lo hicieron saber a Eliseo, el cual dijo que ya lo sabía, que callaran. Estando en Betel, Elías le dice a Eliseo que se quedara, porque el Señor entonces le había dicho que fuera hasta Jericó. A lo que Eliseo no estuvo de acuerdo, sino que también que se dirigió con él hacia donde Elías se dirigía. Llegando a Jericó pasó igual que lo que había pasado en Betel. Se le hizo saber lo que el Señor haría, y tuvo la misma reacción. Luego Elías le dice que se quede en Jericó porque el Señor le había dicho que fuera hasta el Jordán. Pero tampoco Eliseo estuvo de acuerdo en quedarse en Jericó. Él sabía en dónde debía permanecer, al lado de quién debía estar. Había un anhelo en su corazón. Algo deseaba Eliseo, que sabía que si se separaba de aquel hombre, no lo iba a recibir, no lo iba a tener, lo iba a perder. Estamos acá, iglesia. Él sabía que separarse de Elías
no iba a resultar en bendición. Iba a ser todo lo contrario. Por eso cuando Elías le dice que se quedara en Jericó, él no estuvo de acuerdo, sino que fue con él hasta el Jordán. Pero llegaron al punto donde Elías le pregunta a Eliseo: ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que anhelas? A lo que Eliseo le responde: deseo un ensanchamiento. Estamos acá. Pastor, eso no lo dice. Bueno, eso fue lo que él pidió. Él quería una ¿qué? Una doble porción de la unción que había en ¿quién? En Elías. Eliseo entendía los principios establecidos por el Señor. Unos principios que no cambian. Lastimosamente el hombre los ha querido alterar, los ha querido cambiar. Pero déjeme decirle que lo que el hombre hace, que no viene de Dios, jamás tendrá el respaldo del Señor. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Eliseo sabía que el orden de Dios, el principio del cielo, era que el mismo Dios le diera lo que él estaba pidiendo. Y para él poderlo recibir, necesitaba mantenerse unido a aquel que sería levantado, y en lugar de él otro debía continuar lo que ya Dios había comenzado. No sé si me estoy haciendo entender. Eliseo sabía que ese era el orden del Señor, que el Señor lo había colocado al lado de Elías para que caminara con él, para que le sirviera. Porque eso fue lo que fue Eliseo de Elías. Él fue un servidor. Él fue alguien que estuvo a su servicio. Perdónenme la expresión, para que me entienda un poco mejor. Era el que le hacía los mandados a Elías. ¿Sí me hago entender? Era su servidor. Cuando Elías escucha lo que pidió Eliseo, le dice: cosa difícil. No le dijo cosa imposible. Estamos acá. Porque déjeme decirle, para el que ha caminado con el que tiene la unción, para el que la ha honrado, para el que ha sido fiel, para el que no se ha rebelado contra ella, para el que no la ha deshonrado, para el que no la ha afrentado, jamás será imposible recibir
lo que el Señor a ese hombre, a esa mujer ungidos les ha dado. Él le dice: ¿cosa qué? Cosa difícil has pedido. Pero no le dijo que era imposible, pues él que reunía los requisitos, él los tenía. Él había aceptado el llamado. Él había caminado con Elías. Él había estado en todos los momentos. Algunos estudiosos se atreven a decir que el tiempo en el cual estuvo Eliseo caminando al lado de Elías fue 40 años. La Biblia no lo registra, pero escudriñando las Escrituras podemos entender que hubo un tiempo en el que Elías estuvo caminando, Eliseo al lado de él estuvo siendo capacitado, preparado. El Señor sabe hacer sus cosas. El Señor no lo hace como muchas veces el hombre quisiera que lo hiciera. Así que cuando Elías le dice: cosa difícil has pedido, entonces también le dice lo que tenía que suceder para que él recibiera lo que había pedido. Eliseo quería una doble porción de la unción. No porque quería ser más sobresaliente que quien había sido su maestro, su mentor. Estamos acá. No porque lo quería apagar en el ministerio. Estamos acá. Porque el Señor conoce las motivaciones de los corazones. Él sabe por qué muchos quieren más de lo que el Señor le ha dado al pastor, a la pastora. El Señor conoce los corazones. Una cosa es anhelar más, porque queremos que lo que el Señor ha hecho hasta ahora aumente, crezca, solo para su gloria, para su honra. Quizás para aliviarle la carga a mis padres espirituales, a mis líderes, a mis mentores. Pero otra cosa es cuando lo que anhelamos es un deseo egoísta, carnal, perverso, algo inspirado por el mismo diablo. No es malo anhelar un ensanchamiento espiritual. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Que lo anhelemos, que lo procuremos, que lo pidamos, pero con una motivación sana, que se acoja, que se alinee con su propósito, que armonice. Cosa difícil has pedido, pero si me vieres, cuando te fuere quitado, entonces te será dado. ¿Usted sabe lo que significaba eso? Si el hombre no lo había soltado, si el hombre no había pestañeado, desde que salieron de Gilgal hasta llegar al Jordán, eso quería decir que ahora el hombre debía estar más despierto. Eso quería decir que ahora el hombre debía estar más atento.
Eso quería decir que ahora era cuando más cerca debía estar. Era cuando menos se debía distanciar. Era cuando menos se debía alejar. Era cuando más de cerca debía caminar con el ungido de Jehová. No sé si me estoy haciendo entender. Hemos entrado en un año donde más cerca, donde más estrechamente debemos caminar con el ungido, con la ungida, con el hombre de Dios, la mujer de Dios, los hombres del Espíritu. Pero hay gente a la que el diablo engaña, que en lugar de hacerse más cerca, entonces es cuando más se alejan. ¿Usted sabe lo que es eso? Me duele decirlo. Gracias al Señor, el Espíritu nos ha ayudado a ser una pareja de padres abiertos, que correteamos a nuestros hijos. Somos de los que salimos a buscarlos. Le salimos al encuentro. ¿Qué te pasa? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué tan silencioso? ¿Por qué te estás quedando? ¿Por qué ni siquiera una llamada, un mensaje? ¿Por qué te fuiste así? No sé si me estoy haciendo entender. Usted no sabe ni lo que al diablo le gusta eso. Y es de los que les gusta decir, para que me entiendan, porque esta se ha vuelto clásica: ellos están muy ocupados. Nosotros podemos estar muy ocupados, pero usted no puede decir que no tenemos tiempo, porque aún dentro de la ocupación siempre el Espíritu del Señor nos ha ayudado. Imagínate a Eliseo, donde cogía a Elías. Cogió para allá, cogía para allá. Miraba para acá, miraba para allá. Porque él sabía que Dios le iba a dar algo. Que era algo que difícil, pero que no era que imposible. Que todo dependía de él. Había un manto que iba a ser entregado. Había una doble porción del Espíritu Santo. Una doble unción. Y eso no se le iba a dar a cualquiera. Estamos acá. Por favor, seamos serios. Perdónenme la expresión, pero es la palabra que cabe en esto. No tomemos las cosas de Dios como algo barato, como lo que uno sale con poco dinero en su bolsillo y va convencido de que lo va a traer porque es algo de poco valor. No. Lo de Dios requiere que lo amemos, que haya un hambre, una sed, un deseo genuino, intenso en nuestro corazón. La unción no es tan como muchos lo creen. Y una doble porción. Porque eso fue lo que había pedido Eliseo. Requería de ello. Requería de esfuerzo. Requería de estar despierto.
requería de no distraerse, de no desenfocarse, de no desconectarse. Estaba a poco de recibirlo. Usted sabe lo que es eso, que hemos entrado al año. Estamos a poco de ver ese ensanchamiento que tanto hemos anhelado. En lo espiritual, en el ministerio, en la salud, en las relaciones familiares, en lo material, en lo económico, en lo financiero, en lo laboral, en lo profesional, en lo empresarial. Porque para todo ello se necesita la unción. Tu vida espiritual no se ensancha a menos que no tengas la unción. El ministerio no se ensancha si no hay unción. La salud, esa sanidad que muchos están necesitando, pidiendo, no se dará al menos que no haya unción. La economía no cambiará si no hay unción. El negocio no crecerá, no se expanderá, no se ensanchará si no está la unción. No sé si me estoy haciendo entender. Si no hay unción, las cosas no se van a dar. Es que se meta la unción en tu vida, se meta la unción en tu casa, se meta la unción en tu familia, se meta la unción en el ministerio, se meta la unción en la economía, se meta la unción en la profesión, en el empleo, en el negocio, en la empresa, en la inversión. Se meta la unción. Entonces, si estamos en ese año de ensanchamiento y lo que necesitamos es que la unción aumente, ¿cómo nos vamos a alejar? No sé si me estoy haciendo entender, por favor. Y el diablo trabaja para eso, para que la gente se duerma, para que la gente se descuide. Mire, yo le voy a decir algo y lo voy a decir con mucho amor. Por favor. Yo estoy en el carro y hay gente que no quiere dejar que la pastora se suba al carro. Pero esa gente, no saben ustedes lo que están provocando. Son gente que no se quieren separar. Pero hay otros que parece que fueran como apáticos. Gracias a Dios fue el mismo Elías el que finalmente se lo confirmó a Eliseo, que de la manera como lo venía haciendo era que lo que estaba pidiendo podría ser posible. Eliseo lo entendía, pero Elías al final se lo confirmó. Si me logras ver, entonces dice la escritura, luego que cruzaron el Jordán, que un carro de fuego los arrebató, los separó. El carro levantó
levantó a Elías. Y Eliseo en ese momento estaba pegado al celular. Estaba pegado al celular. Estaba pegado al televisor. Estaba durmiendo. Estaba chismeando con la vecina de al lado. No sé si me estoy haciendo entender. Yo sé que en ese entonces no existía, pero ustedes me están entendiendo. Es en un sentido figurado y lo estamos trayendo al tiempo actual. ¿El hombre dónde estaba? El hombre estaba con su mirada puesta ¿en quién? En el ungido. Tenía su mirada puesta ¿en quién? En la unción. Y por favor, yo quiero que usted entienda algo, porque no vamos a idolatrar. Ese no es el tema. Estamos hablando es de una persona. Estamos hablando del Espíritu Santo de Dios. Que es de quien nunca debemos ¿qué? Desconectarnos. Y que cuando sabemos que está en alguien, como sucedió con Elías, entonces caminamos de la mano. Caminamos ¿qué? A su lado. Sí me estoy haciendo entender, ¿verdad? Eliseo no estaba ¿qué? Jocosamente lo decimos acá de una manera que muchos lo entienden. No estaba mamando gallo. Él sabe lo que estaba. Usted quiere una doble porción. Usted quiere un ensanchamiento. Usted quiere un crecimiento. Usted quiere una multiplicación. Por favor, póngase serio con el Señor. Pongámonos serios con el Señor. Para muchos la vida cristiana es solamente venir los domingos a la iglesia. Otros dicen, no solo los domingos, pastor, viernes y domingo. Y quizás habrán otros que dirán, no solo los viernes y los domingos, también los miércoles, pastor. Sí, pero ahí no termina todo. Eso es parte de lo que el Señor quiere que ¿qué? Que hagamos. Carro de fuego. Y él dice la palabra que cuando Eliseo vio, comenzó a dar voces, gritos: Padre mío, carro de Israel. ¿Y su gente de qué? De a caballo. En ese momento fue que se soltó ¿qué? El manto de Elías. Estamos acá. El manto no cayó antes. El manto cayó cuando el hombre mostró hasta el último momento fidelidad. Mostró lealtad. Estamos acá. Honró. Estuvo ¿qué? Despierto. Atento. En ningún momento descuido. Si tú quieres que Dios te conceda esto, no es por un día sí y otro día no. Esto es una constancia. Esto es de todos los días. Esto demanda voluntad, demanda esfuerzo. Cayó el manto. ¿Y qué fue lo que hizo Eliseo? ¿Qué fue lo que hizo?
los recogió. Dice la Escritura que rasgó sus vestidos. Luego tomó el manto, lo dobló e hizo lo mismo que vio hacer a quién, a Elías, a su Señor. Hizo lo mismo que lo había visto que hacer, porque lo que había venido sobre él había sido que el mismo Espíritu. Si el Señor te da la unción, es para que continúes lo que ya Él comenzó. Si Él comenzó una buena obra en este lugar, y es una obra que no ha finalizado, es una obra que apenas está comenzando, Él te va a dar esa unción, no para que vengas a hacer lo que a ti te da la gana, para ir en contra del orden, de la dirección de Dios. El día que el Señor me dé la unción, chao contigo, pastor. Sí, así hay gente que recibe la unción en lo espiritual, en el ministerio, en la economía. Se metió la unción, la economía cambió. Ustedes saben, ¿verdad? Se les engordó el bolsillo. Ya no les cuadra mucho el tema del diezmo, de la ofrenda. Ya no les cuadra mucho la visión que el Señor dio, el llamado que el Señor nos hizo al ministerio. Ya no tienen tiempo. Tienen muchas ocupaciones. ¿Qué fue lo que hizo Eliseo? Lo mismo que había visto a quién. Lo mismo que había visto hacer a quién. A Elías. El Señor me dijo un día que Él nos iba a dar hijos que tendrían lo mismo que Él nos había, ¿qué amor? Que Él nos había dado. Y yo le lloré a Dios los 3 primeros años cuando llegué a este lugar. Le dije, Señor, tú me lo prometiste y en muchos no los estoy viendo. Y me dice, quédate quieto. No creas que ellos están preparados. Si a esta altura muchos, si no cuidan el corazón, van a salir con un chorro de baba. Se pueden imaginar hace 3 años atrás, si el Señor les hubiese dado eso que tanto han anhelado. El Señor va a dar la unción que va a hacer que la vida espiritual de muchos acá cambie, que los va a empoderar en el ministerio, que su familia va a ser la familia que tanto han anhelado, que tanto han soñado. El Señor va a dar la unción que va a hacer que muchos lleguen a donde se lo han pedido al Señor, en el ámbito secular, sus estudios, su profesión, su negocio. Van a llegar lejos. Y lo tengo que decir. Y van a ver muchos haciendo lo que han visto hacer a este servidor.
van a ser hombres y mujeres que van a amar más a Dios de lo que lo han amado. Porque déjeme decirle, a mí me pasó, me sucedió. Un día me encontré amando al Señor de una manera que yo no lo entendía. Y el Señor me hizo entender por qué lo estaba amando, como no lo había amado en el tiempo pasado. Hay gente que la bendición no le daña el corazón. Hay gente que cuando comienza a ver la bendición se humilla más, son más humildes, son más fieles, honran más al Señor. Lastimosamente eso no sucede con alguna parte de los que también bendice el Señor. Gente infiel, usted sabe la gente infiel que ha pasado por este lugar. Usted sabe la cantidad de gente que en este lugar Dios le dio respuesta a su necesidad, a su dificultad, a su problema. Por eso la bendición se detuvo y nada más tuvieron eso que le pidieron a Dios. Eso que el Señor les entregó, no pudieron ver más. Por eso muchas cosas en lo espiritual no se arreglaron, en el matrimonio, en la salud y en otros aspectos más. ¿Por qué? Porque detuvieron lo que el Señor estaba haciendo. ¿Usted cree que es un juego? Este es el año del ensanchamiento. Este es el año del ensanchamiento y este es el año donde hay que creerle a Dios. Eliseo lo pidió y el Señor se lo concedió, porque Eliseo tenía ¿qué? Un corazón que amaba a Dios. Por eso Eliseo, estamos acá, no lo sedujo la ofrenda que le trajo Naamán el sirio cuando vino de Siria para ser sanado de su lepra. Nosotros aquí no le servimos, y lo digo con amor, a Dios por ofrenda. No que el pastor atiende al que más diezma, al que más ofrenda. No. La pastora me es testigo. Esporádicamente le pregunto. Cuando veo que alguien no anda muy bien, las cosas no le andan muy bien, le digo, amor, X o Y persona diezma, ofrenda. No, papi. Ya, ok. Ahí encuentro muchas veces la respuesta, la explicación. Eliseo recibió una doble porción de la unción. Vamos acá. Fue tal que dice la Escritura que los hijos de los profetas que estaban del otro lado del Jordán vinieron hasta donde él se encontraba y se postraron. No fue que lo adoraron, lo que claramente deja ver lo que el texto está enseñando es que ellos reconocieron lo que había sucedido con Eliseo, que la misma unción que había estado en Elías había reposado sobre él. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Honraron la unción que
que había en Eliseo, cosa que a muchos le cuesta hacer. Por eso irrespetan, por eso desobedecen. No tienen respeto al hombre, a la mujer de Dios, a los ungidos del Señor. No tienen respeto. Sin embargo, la Escritura dice que los que vinieron delante de ellos eran ¿qué? Eran profetas. Y la Biblia no llama profeta al que no tiene al Espíritu, porque en el Antiguo Testamento solo el que profetizaba, lo dice Pedro, lo hacía inspirado por el Espíritu Santo. Así que cuando los que vinieron delante de Eliseo se postraron, ahí no se encontró una guerra de poderes, como sucede en esta época. Iglesias tirándose con iglesias. Acá hay gente, me duele decirlo, que no respeta la autoridad. No hay como uno tener una relación sana con sus padres espirituales. Yo puedo ser muy viejo de edad, pero eso no me califica, no me eleva a un estado de madurez espiritual. Una cosa es la madurez espiritual y otra. Y aquí hay gente que son un amor. Lo digo porque las cosas buenas jamás pasarán de moda. Y una de las cosas que dice la Escritura al pueblo de Dios es que no debe traspasar los linderos antiguos. Acá hay personas que hasta para poner un pie en Turbaco tienen la confianza de hablar, en algunos casos hasta de consultar. Por ahí hay otras personas que uno no los ve, pasan como el cometa, se aparecen y luego ¿qué? Se desaparecen. Allá va, allá viene, dale allá. Y dicen que uno es su pastor y el pastor no sabe dónde está la oveja, cómo le quedó el ojo. El pastor no tiene ni idea dónde durmió la oveja, dónde se alimentó el domingo, dónde se alimentó el viernes, qué tipo de alimento comió, porque hay gente que se va. Mañana me voy a congregar allá, el domingo me voy a congregar allá. Después vienen enfermos porque comieron una comida espiritual. No sé si me estoy haciendo entender. No crean que fue el sancocho que le brindaron por allá para que regresara. Porque hay gente que también son atraídas con las atenciones que les dan. Le dan la comida. Dice, viste, allá no brindan comida. Voy a orarle a Dios para ver si es que Dios quiere que yo me venga a congregar acá. ¿Con quién caminó Eliseo? ¿Con un hombre de qué? Del Espíritu. Con un ungido. Pero hay gente que decide caminar
con hombres y con mujeres que no están ungidos. Se los llevan con un chisme. Sí, usted sabe cuánta gente han sacado del camino recto del Señor, del lugar donde Dios los estaba bendiciendo. Se los llevaron con un chisme. Le contaron esto y aquello del pastor y lo creyeron. Nunca conocieron a su pastor. La Biblia dice que la oveja conoce ¿qué? A su pastor. Parece que acá hay ovejas que no conocen a sus pastores. Gente que se deja mover ¿con qué? Con facilidad. Con programas. Con actividades. No. Estamos en un año donde si algo quiere el Señor que nosotros hagamos es que caminemos con hombres y mujeres ungidos. Él predica bonito. Ellos cantan bonito. Sí. Tienen un don, tienen un talento. Pero te pregunto, ¿tienen al Espíritu? No, porque el lugar es amplio. Tiene una silletería muy cómoda, no como esta, pastor, que cuando ya pasan 40 minutos yo no sé ni qué es lo que me da a mí acá. Sí. Pero está el Espíritu. Jesús predicaba desde una barca y la gente se sentaba, era en el pasto. Pero la gente no se quería ir porque estaban escuchando ¿a qué? A un ungido. Pero hay gente que se cambia y se van a escuchar a gente seca que no tienen que dar. Gente fría, gente tibia. Que el mensaje que hoy predica es contra la misma iglesia. La iglesia de la carretera. Cuidado con esa iglesia. Gente que estuvo acá. Y por favor no me vayan a activar los radares, porque ese nunca fue la intención. Diciendo que esta es una iglesia del diablo. Y yo no sé cómo sus vidas estuvieron tan bien cuidadas, fueron tan bendecidas. El Señor obró milagros, señales, prodigios, sanidades, liberaciones. Algunos vomitaron hasta el alma. Y ahora es una iglesia del diablo. Ese es el mensaje que tienen muchos porque no tienen otro mensaje para predicar. ¿Por qué? Porque no tienen la unción. Porque no tienen al Espíritu Santo de Dios. El que camina con ellos termina en lo mismo. Termina predicando lo mismo, termina hablando lo mismo, termina haciendo lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo Eliseo? Lo mismo que hizo ¿quién? Elías. El discípulo hace
lo que ve hacer a su maestro. Si tú tienes un maestro que no es del espíritu, sino que es un maestro de la carne, un maestro tibio, frío, carnal, mundano, hijo del diablo, así mismo vas a andar. Esto no es un juego, iglesia. Me van a perdonar los que se quieren ir, pero así sea, en una contrarreloj tengo que darte las citas que continúan. Así sea en una contrarreloj. Y no se me desesperen, que lo voy a hacer breve en el nombre de Jesús. Libro de Números 27, versículo 15. Dice la palabra del Señor: entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ¿por qué Jehová Dios? Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación. Escuche, si no lo tiene, escuche. Que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová sea como, para que no sea como ovejas sin qué, sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de quién, varón en el cual hay qué, espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de quién, de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué es lo que deben hacer? Le obedezcan. Todos conocemos quién fue Moisés. Moisés fue el hombre que Dios escogió para liberar al pueblo de Israel. Pero no lo hizo de cualquier manera. El Señor llenó a Moisés de su espíritu. Moisés era el ungido de Jehová. Y cuando llegó el tiempo del Señor llevarse a Moisés, Moisés le consulta, porque eso es lo correcto. Yo se lo he enseñado a la iglesia. Yo le pregunto a Dios, Señor, ¿quién será el hombre para aquí? ¿Quién será el hombre para allá? ¿Quién será la mujer? Porque no es como muchos piensan, por cara. Por la rosca que el diablo se ha inventado. Le preguntamos al Señor. Y cuando Moisés le pregunta, el Señor le responde. No le dijo, vas a colocar a un hijo tuyo, vas a colocar a un hermano tuyo, vas a colocar a un sobrino tuyo. Le respondió que quien lo iba a suceder era Josué, uno que había que caminado con él. Estamos acá. Uno que había caminado con Moisés y que de tanto caminar con Moisés, ya la unción se le había ¿qué? Frotado. El término ungir en el original, su significado es frotar.
era tanto la cercanía que había entre Moisés y Josué, que ellos se rozaban, que ellos se tocaban, se abrazaban. Moisés, habían días que iba a comer donde Josué, se tomaban el tinto. Estamos acá. Sí, porque ungir en el original es eso, frotar. Frotar. Cuando él le consultó, el Señor le dijo la razón. No le dijo, porque el hombre es elocuente, porque el hombre está capacitado, porque el hombre, no. Él le dijo, porque el hombre está ¿qué? Ungido. Estamos acá. Porque el hombre tiene ¿qué? Al Espíritu. Y solo el que tiene al Espíritu no le hará daño a la iglesia del Señor. No le hará daño a la obra de Dios. Pastor, ¿por qué no colocó a ese hombre, a esa mujer? No digan, pastor, ¿por qué no lo colocó? Pregúntenle al Señor, Señor, ¿por qué no colocaste a ese hombre, a esa mujer? Él fue quien le dijo a Moisés. Y el Señor le dijo a Moisés cómo debía hacer. Debía colocarlo a la vista de todo el pueblo. Y debía colocar sus manos sobre él. El Señor le dijo, tú le vas a colocar tu dignidad, lo vas a ungir, le vas a imponer mano. Una cosa es la imposición de las manos de un chuletón, de un carnal, de un endemoniado. Y otra cosa es la imposición de las manos de alguien que verdaderamente esté ungido por el Espíritu Santo. El Señor le dijo, lo vas a hacer a vista de todo el pueblo, no lo vas a hacer a escondidas. Como muchas veces suele pasar, yo por eso digo, tenga mucho cuidado con esa gente que le dice, cuidado, se lo vas a decir al pastor. Eso es una clara señal que lo que se está fraguando, lo que se está gestando, es algo que viene del mismo infierno, es algo del diablo. Porque Dios todo lo hace a la luz. ¿Qué fue lo que le dijo? Lo vas a hacer a la vista de ¿qué? De todo el pueblo. Le colocó su dignidad, le impuso las manos. Y todo el pueblo conoció quién fue Josué. Todo el pueblo vio cómo se abrió el Jordán delante de él. Todo el pueblo vio cómo cayeron los muros de Jericó. ¿Por qué? Porque Josué fue ungido con el Espíritu Santo. La gente que fue ungida con el Espíritu Santo, en ellos se ve el respaldo de Dios. Hubieron muchos más que pudieron caminar cerca de Moisés, pero no lo hicieron. Coré, Datán, Abirán eran de la tribu de Leví. Estamos acá. Sin embargo, en lugar de caminar con el ungido, ¿sabes qué fue lo que hicieron? Se rebelaron. Así hay gente
que aún habiendo sido escogidos por Dios, en lugar de caminar con los ungidos, ¿sabe lo que terminan haciendo? Se terminan rebelando. ¿Qué le pasó a Corea, Datán y Abirán? Se los tragó la tierra. ¿Usted cree que es un juego? La unción es para honrarla. Primera de Samuel 22, y voy en una contrarreloj. Primera de Samuel 22, el que no lo tenga, escuche. Dice la escritura, el versículo 1: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo 400 hombres. Amén. David había sido ungido con el Espíritu Santo. Sin embargo, la Biblia dice que un hombre llamado Saúl lo buscaba para matarlo. Y él fue y se ocultó en una cueva llamada Adulán. Pero estando en ese lugar, vinieron y se juntaron a él gente endeudada, gente afligida, gente con amargura de espíritu. Y comenzaron ¿a qué? A caminar con él. Comenzaron a caminar con el ungido. Así ha llegado mucha gente a este lugar. Llegó endeudada, llegó afligida, llegó en amargura de espíritu. Y han estado caminando con el Espíritu Santo en este lugar. Y a medida que han estado caminando, su deuda ha ido desapareciendo, su aflicción ha ido desapareciendo, la amargura de espíritu ha ido desapareciendo. Iglesia, no estamos jugando. Iglesia, el Espíritu Santo te está hablando. Este es un año para caminar con los ungidos de Jehová. La gente que llegó endeudada, afligida y en amargura de espíritu, la encontramos en el capítulo 23 de Segunda de Samuel. El versículo 1 comienza diciendo: estas son las palabras, lo iba a leer, pero vamos a leer el versículo 8. Versículo 8 dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Escucha bien, la gente que caminó con el ungido llegó afligida, llegó amargada, llegó endeudada. Pero en el capítulo 23, el versículo 8 de Segunda de Samuel, ya la Biblia no los muestra como inicialmente los mostró. Ahora los muestra habiendo ellos cambiado. ¿Qué sucedió en la cueva de Adulán? ¿Qué sucedió desde ese momento en adelante? Iglesia, esto no es un juego. Este es el año del ensanchamiento. Ellos llegaron con deuda y la deuda desapareció. Ellos llegaron afligidos y la aflicción desapareció. Ellos llegaron en amargura de espíritu y la amargura desapareció. Pero ese fue el resultado de haber caminado al lado de un ungido de Jehová. Estamos jugando, iglesia. Esto no es un juego. Le dije que iba contra reloj. Gálatas capítulo 2 versículo 9. Quiero finalizar, pero usted me tiene que ayudar. No se me desespere. Gálatas 2:9. El que no esté tomando apunte por lo menos de este mensaje, busque la manera de que lo siga estudiando en casa. Dice la escritura en el capítulo 9, en el versículo 9 de Gálatas: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefa y Juan,
que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Estamos acá? Presta la atención. Cuando el Señor Jesucristo caminó sobre la tierra, Él llamó a hombres que caminaran con Él. Pero dentro de los 12 que Él llamó, la Biblia nos habla de 3 que estuvieron muy cerca a Él. Habla de Jacobo, habla de Pedro y habla de Juan. Pedro, Jacobo y Juan. Ya el Señor Jesucristo no estaba. Pablo le está escribiendo a los Gálatas. Y una de las cosas que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Galicia era que Pedro, Jacobo y Juan habían sido hechos columnas de la iglesia del Señor. Estamos acá. Hombres que antes de que Jesús los llamara, la Biblia los muestra como hombres del vulgo, hombres del común, hombres que su oficio era la pesca, hombres que no eran letrados, hombres que no tenían una profesión. Pero acá el ilustre, porque Pablo sí fue un ilustre, un hombre que se capacitó, se preparó y que no precisamente servía al Señor, pero el Señor lo llamó. Cuando Pablo está escribiendo, está reconociendo lo que Dios había hecho en estos 3 hombres. Pero ¿dónde encontramos a Pedro, a Jacobo, Juan? Lo encontramos en momentos como cuando Jesús fue al huerto de Getsemaní y oró. Y una de las cosas que le dijo al Señor: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. En ese momento aquellos 3 hombres pudieron ver hasta la humanidad, la debilidad del Señor. ¿Sabes una cosa? Si tú vas a caminar al lado de un hombre, de una mujer, de un ungido, de una ungida de Jehová, y no vas a saber lidiar con las debilidades de ellos, entonces en lugar de llegar a donde Dios te quiere llevar, vas a tropezar. Porque hay gente que quiere estar cerca del pastor y de la pastora para verle las debilidades, para decir: mira, ¿y eso qué es el pastor? Hay gente que quiere estar cerca de los ungidos para verle las debilidades y luego murmurar. ¿Qué le pasó? ¿Acaso Elías, que fue el primer pasaje que leímos, no le entró la depresión? En un momento se deprimió, pero ¿qué hizo Eliseo con la depresión de Elías? Moisés en un momento no se molestó, y en lugar de hablarle a la piedra, lo que hizo fue que la golpeó. El pastor está como serio, está como rabioso. ¿Y eso qué es el pastor? Míralo, ve. Se salió de la ropa. Sí. Hay gente que va a estar cerca, tan cerca, que la debilidad del ungido, de la ungida, no le va a hacer cambiar. Ese es mi pastor, esa es mi pastora. Yo tengo hijos que están muy cerca, que tienen acceso a mis lugares más íntimos, que entran a mis oficinas, aquí y en mi lugar de trabajo, que entran a mi casa, que se suben a mi carro
Y me han visto. Sí, me han visto que hay momentos que hay cosas que no me gustan. Pero qué bien le ha hecho el que ha sabido lidiar con mi debilidad. Y no estoy justificando algo que si me equivoqué, sabe Dios que le he pedido perdón. Y en muchas oportunidades, si ellos están presentes cuando me he equivocado, también lo he hecho. Pedro, Jacobo y Juan vieron al Maestro, a Jesús, decirle al Padre que si era posible que pasara de él esa copa. Le vieron su lado débil. Estamos acá. Pero hay gente que no sabe lidiar con eso. Te tengo un chisme. Y nada más y nada menos que de los hijos de los pastores. Pedro, Jacobo y Juan estuvieron el día que Jesús oró en el huerto de Getsemaní. Pero no por eso que cambiaron. Ellos tres fueron los que estuvieron el día que Jesús se transfiguró. Ellos tres fueron los que estuvieron el día que Jesús resucitó la hija de Jairo. Después ustedes los ven a ellos resucitando muertos. ¿Por qué? Porque caminaron al lado de quién. Y se les brotó la unción de resucitar muertos. No sé si me estoy haciendo entender. Porque la unción que tú honras, esa es la unción que te sigue. Esa es la unción que vendrá sobre ti. La unción que tú honras, esa es la unción que vendrá sobre ti. Jesús fue el ungido. Y ya vemos cómo terminaron estos tres hombres siendo columna de la iglesia. Y finalizo con estas dos citas cortas, brevemente. Segunda de Timoteo 1:15. Segunda de Timoteo 1:15. Ya sabes esto, escúchelo, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son ¿quién? Fígelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de ¿qué? De mis cadenas. Sino que en cuanto estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédele el Señor que haya misericordia concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor aquel día. Y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Pablo escribiéndole ¿a quién? A Timoteo. Timoteo fue alguien que caminó de la mano de Pablo. El ungido Pablo. Sin embargo, así como Timoteo caminó al lado de Pablo, hubieron otros que lo abandonaron. Cuando lo vieron que estaba preso, porque todos sabemos que Pablo estuvo preso. ¿Qué fue lo que hizo? Fíjelo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Dígalo.
y Hermógenes, ¿qué fue lo que hicieron? Lo abandonaron. Se fueron de al lado del hombre de qué? De la unción. Porque el hombre de la unción también puede pasar por pruebas, por dificultades. También es perseguido. Pero ahí se conocerá. Estamos acá. Ellos se fueron. Pero ahí estuvo ¿quién? Onesíforo. ¿Dónde están los onesíforos en esta mañana? Quiero ver las manos levantadas de los onesíforos. Los que están ahí. Los que no se van. Los que dicen venga, los que vengan. Onesíforo caminó ¿de qué? De la mano. Timoteo, el que nunca abandonó el lado de su mentor, de su maestro, del ungido de Jehová. ¿Sabes en qué se convirtió? En el pastor de la iglesia más grande de aquellos tiempos. Porque inicialmente la iglesia y el avivamiento en el primer siglo fue en Jerusalén, donde Jacobo, el que había caminado con el Señor, fue el anciano, el pastor principal. Y Pedro, que fue a predicarle primero a los de la circuncisión, y luego el Señor también lo llevó a los gentiles, al igual que Juan, que escribió las 3 epístolas y el libro de Apocalipsis. No crean ustedes que estamos hablando de cualquiera. Timoteo, ¿en qué se convirtió? Se convirtió en el pastor de la iglesia de Éfeso, una de las iglesias que tuvo uno de los avivamientos más grandes que se registra en las escrituras. Eso se llama ensanchamiento. En esta mañana estamos viendo cómo gente que caminó de la mano de los ungidos vieron el ensanchamiento que nunca se imaginaron. No estamos jugando. Y finalizo. Segunda de Timoteo 4, versículo 9. Finalizo aquí. Procura venir a verme, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha ¿qué? Me ha desamparado. ¿Amando qué? ¿Y se ha ido a dónde? Cretense se fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Mira lo que estamos viendo acá. Uno de los discípulos que fue muy cercano a Pablo, que en un tiempo caminó muy estrechamente con él, se había ido ¿a dónde? ¿A dónde se había ido Demas? ¿A dónde? Dígalo. Al mundo. ¿Se fue a dónde? Al mundo. Duele, ¿verdad? Duele que una persona que haya caminado con un hombre como Pablo y que pudo llegar muy lejos, porque la unción que tuvo Pablo se había frotado en él y Dios lo pudo haber usado en grandes cosas, finalmente terminó apartándose de Pablo y yéndose al mundo. Tenga mucho cuidado. Tenga cuidado, iglesia. Yo creo que la palabra en esta mañana nos está haciendo claros. También habla de Tito. Cuando yo escuché, cuando yo leí, porque yo conozco la carta que Pablo escribe a Tito. Tito fue pastor de la iglesia de Creta. Sin embargo, Tito también dejó a Pablo. ¿Usted sabe lo que es eso? Iglesia, no estamos jugando. Este es un año donde la gente se tiene que comprometer. Este no es un año para tomar las cosas de Dios livianamente. Esto no es un juego. Seguimos leyendo allí. Solo Lucas está con ¿quién? Lucas. Ya ustedes saben quién es Lucas. Por eso Lucas pudo llegar a escribir el Evangelio San Lucas. Porque Lucas no fue uno de los 12. Ni siquiera fue uno de los 12 y se le concedió escribir el Evangelio
Evangelio según San Lucas. Es uno de los evangelios que más tiene datos cronológicos. Lucas fue el escritor del libro de los Hechos. Pero ¿por qué pudo escribir Lucas el libro de los Hechos? Porque se quedó al lado de ¿quién? De Pablo. ¿Del hombre de qué? De la unción. Seguimos acá. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque él me es ¿qué? Útil para el ministerio. ¿Sabe quién fue Marcos? La Biblia también lo menciona como Juan Marcos. Alguien que no se conocía, no estuvo en escena, no fue de los 12. Sin embargo, de un momento a otro lo vemos caminando con el hombre ungido, con el apóstol Pablo, y fue el escritor del primer evangelio. Porque el primer evangelio que se escribió no fue Mateo, el primer evangelio que se escribió fue el evangelio de Marcos. Y eso dio la inspiración para que se escribieran los otros evangelios que se escribieron. Eso fue posible ¿por qué? Porque caminó con el hombre de la unción. Sigue diciendo: a Tíquico lo envía ¿a dónde? A Éfeso. Tráeme cuando vengas contigo el capote que dejé en Troas, a casa de Capo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero. Hay gente que tiene el espíritu de Alejandro el calderero. Tengan mucho cuidado con ese espíritu que se mete dentro de las iglesias. Alejandro el calderero. Ahí lo está leyendo, ¿verdad? Alejandro el calderero me ha causado ¿qué? Muchos males. Así gente que lo que son es muchos males. El Señor le pague conforme ¿a qué? A su sello. La gente que le hace mal a la iglesia, que le hace mal a los hombres de Dios, a esa gente no le va bien. Guárdate tú también de él. Hay gente de la que uno tiene que tener cuidado. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto ¿a qué? A nuestras palabras. Gente del diablo. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me ¿qué? Me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Ese es el hombre de Dios, el ungido, que aun cuando ve que la gente lo está traicionando, le está dando la espalda, está clamando como el Señor Jesucristo cuando estaba crucificado: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Ese es el espíritu que tiene un ungido. Pide misericordia, pide perdón, pide amor, intercede. Eso fue lo que hizo Moisés cuando el Señor iba a destruir al pueblo de Israel. Hace días yo dije, iba a decir algo y me retracté. Un pastor amigo me dijo: pastor, te cuento una cosa. Yo creo que yo no soy Moisés, me dijo él. Moisés no quiso que el Señor le diera un nuevo pueblo y que destruyera el que tenía. Me dice él: yo creo que si Dios me dice que va a destruir el pueblo que me ha dado pastorear, yo digo: bueno, Señor, destrúyelo. Hay que tener misericordia, conmiseración. Sigue acá. ¿Dónde quedamos? En mi primera, no se le tome en cuenta. Pero el Señor estuvo ¿qué? A mi lado. Y me dio ¿qué? Fuerza. Eso es lo que usted tiene que entender, que cuando los hombres no están, Dios está. Dios está. Para que por mí fuese cumplida ¿qué? La predicación, y todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca ¿de quién? Del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Iglesia, yo creo que la palabra ha sido clara. Los que caminaron con Jesús, ustedes lo vieron en lo que se convirtieron. Pero ¿dónde aparecen los que caminaron con los escribas, con los fariseos, con los saduceos, perdón? Usted decide con quién caminar este año. Usted decide si camina con gente fría, gente tibia, gente carnal, gente del diablo, o usted camina con gente ungida.
Usted decide si quiere estar apartado de la unción. Pero no espere que le venga lo bueno, ni a su vida, ni a su casa, ni a su familia. No espere que le vaya bien, porque todo el que se aleja de la unción termina mal. Usted decide al lado de quién caminar. Usted decide. Yo tomé la decisión de caminar al lado del Espíritu Santo. Yo decidí caminar. Por eso yo les he dicho a muchos acá, con todo respeto lo digo, aunque yo vea que abrieron la Biblia y leyeron la palabra de Dios, yo no escucho a todo predicador. Yo escucho a la gente del Espíritu. Porque no todo el que abre la Biblia abre la Biblia para hablar de parte de Dios. La gente del Espíritu edifica tu vida, te ayuda a crecer, te ayuda a avanzar. Es un instrumento de bendición. Pero la gente que no tiene al Espíritu son instrumentos del diablo para destrucción. Dale fuerte el aplauso al Señor.